obviamente hace que se dificulte la disponibilidad de las plataformas virtuales. Pero bueno, tratemos de hacer un poquito de clase, como les dije, en vista a lo que les mencioné. En esta semana tenemos que, o bueno, se topa el tema de los espacios mediático-tecnológicos. Esta información la pueden encontrar en el texto Educomunicación más allá del 2.0 de Aparici y Ferres, etcétera, etcétera. Em, en- Enfocándonos a esta terminología de lo mediático tecnológico, eh, mencionan que se adquiere a la relevancia de dos conceptos. Uno es la cultura mediática, que es donde se desarrolla, ¿no? Nosotros somos parte de una cultura mediática. Este rato estamos siendo de la misma. Obviamente es cultura ya cuando van muchas personas se adhieren a este sistema, ¿sí? Y el otro concepto está enfocado en la tecnicidad. Este tema de tecnicidad lo menciona, por ejemplo, Martín Barbero, en la cual menciona que es una especie de organizador que representa la dimensión donde se articulan las dimensiones tecnológicas, es decir, donde convergen, donde están todas la tecnología en sí. Obviamente, la tecnología es muy cambiante, evoluciona a cada instante. Y eso hace que estemos constantemente evolucionando y obviamente preparándonos para conocer todas las herramientas que existen, ¿no? En los asuntos digitales. Por ejemplo, nosotros tal vez no percibíamos la gamificación como tal. Y hoy podemos conocer que la gamificación son los juegos que podemos hacer a través del uso de las plataformas digitales con el uso de la red. ¿Ya? Entonces, obviamente esto nos lleva a un nuevo mundo y es el mundo digital. También podemos mencionar que con esta tecnicidad y el otro concepto central que es de la cultura mediática, se va a entender las transformaciones culturales que se reproducen respecto a lo que nos compete, a la comunicación y a la educación. Hay una escritora que es María Cristina Mata, quien menciona esta parte de la transformación cultural y cómo nosotros nos adaptamos a ella. Entonces también menciona que el concepto de cultura mediática alude a una diferencia de poder, a la capacidad moderadora del conjunto de las prácticas, los saberes y las representaciones sociales que tienen en la actualidad los medios de comunicación de las masas y las tecnologías. No sé si alguien puede relacionar a estos dos términos que acabo de mencionar, los medios de comunicación, ¿sí? Y la cultura mediática. ¿Quién me podría hacer una especie de pequeño análisis? No, no quiero que me desarrollen una magnífica ponencia, solamente lo que ustedes determinan con los puntos de vista de la comunicación y la tecnología y las masas. ¿Cómo convergen eso? Es decir, cómo se va una de la otra? ¿Quién me ayuda? ¿Quién piensa un poquito? A ver, Emilia Sánchez, los medios de comunicación, ¿cómo convergen con la tecnología y las masas? Emilia Sánchez. Y Ornadim. Listen, podría ser, por ejemplo, en el aspecto de que los medios de comunicación pasaron ciertas partes, como decirlo, a redes sociales, suponiendo a TikTok, Instagram, o repostean cierta información, esto con la intención de llegar a más personas. Ya. Obviamente que la parte de redes sociales es muy, muy importante en la evolución de la tecnología. Ayer ustedes no sé si estuvieron conectados o estuvieron presentes en este conversatorio que hubo.
¿sí? Y cómo mencionaban y está sectorizado. ¿Qué redes sociales usan ustedes, por ejemplo? Y cómo se va rezagando Facebook. Eso ya se lo sabía, sí, ya se lo conocía, porque decían que Facebook terminan usando a las personas entre 40, 50, 60 años. Ellos recién están, o bueno, con unos años atrás, están conociendo redes sociales y aprendieron a usar Facebook. Se familiarizaron con Facebook y les gusta Facebook, ¿sí? S- Tienen contactos, ven fotografías, conocen historias, pero nosotros, o ustedes sobre todo, que son una generación más nueva, por decirlo, más actual, ¿sí? Entonces, obviamente van a terminar migrando porque no sé si aburren o descubren otras redes que les llaman más la atención. Marisol, Es lo que estaba hablando ayer, estaban diciendo que lo que los jóvenes más usan ahora es TikTok, Twitter e Instagram, pero se fijan más en TikTok. Entonces los candidatos se centran más en hacer sus campañas en TikTok para atraer la atención de los jóvenes. claro, ahora ya enfocándose en la parte política, obviamente, pues si somos un 40% de la población juvenil en el país. Es un voto, perdón, muy pesado. Es muy pesado. Entonces, obviamente que esto se convierte en un nicho muy poderoso para los presidentes. Imagínense en 40%, con 50 ganan, ¿sí? O tienen mayoría. Somos un voto muy poderoso en cuanto a esto. Y obviamente, pues, ustedes tal vez manejen la red TikTok. Yo, por ejemplo, no la uso, ¿sí? Ya estoy como los antiguos más enfocado en Facebook, tal vez Instagram. Twitter, bueno, que es mucho más antiguo que estas dos últimas redes que mencioné. Obviamente que ellos van a enfocarse en realizar sus productos, su propaganda en estos medios para atraer público. Hay otro espacio u otro nicho, digámoslo de esta forma, que también está cobrando espacio dentro de este, si se podría decir, dentro de estas elecciones, dentro de la población. Es la población LGBTI, que tienen ya tienen una estructura poderosa. Ya no son cuatro o cinco que están por ahí, están unidos y obviamente si tú generas contenidos con ellos, vas a captar atención en primera instancia y obviamente se reflejará en la posterioridad con votos. Mira la importancia de llegar a esos públicos ahora. Antes, obviamente, si tú conversas con tu papi o tu abuelito, y preguntas sobre este tema de los LGBTI, ¿no es cierto? Preguntas si había algo enfocado en ellos. No, no, absolutamente no. Pero ahora ya son un poder, ¿sí? Ya tienen voceros, ya hacen reuniones con los mismos presidentes o candidatos, perdón, para inclusive futuras postulaciones políticas. Y ha habido personas de LGBTI que han estado ocupando diferentes cargos, pues a nivel nacional y mundial. Entonces, aquí estas culturas, obviamente que indica el proceso de transformación en la producción de significados, pues, y aquí tenemos un ejemplo. La existencia de la tecnología y los medios de comunicación nos llevan a esto, a que tengamos eh, nuevas percepciones, una nueva cultura en donde existan otros significados y significantes. Entonces, la cultura mediática es transformadora de prácticas, de saberes y representaciones sociales. Como veíamos en los capítulos anteriores de esta guía, no necesariamente está enfocado en que la cultura tecnologizada sea mejor que la anterior, porque puede ser lo mismo con una especie de barniz, decía Mario Kaplun, puede ser lo mismo con una educación lineal. Y nosotros con esto pretendemos que se rompa, ¿sí? No tener el mismo esquema de educación tradicional, que ustedes terminen siendo más críticos, que se den cuenta de las situaciones actuales, ¿no? Y obviamente los docentes, que serían los pilares fundamentales al momento de que ustedes tengan conocimiento y adquieran esto, serían los pilares fundamentales para que ustedes desarrollen este nuevo sistema de educación, que está basado en el diálogo, por eso era la comunicación dialógica.
que tiene que ver mucho con la crítica, pero es una crítica constructiva. ¿Sí? Que ustedes vean los medios y critiquen lo que están haciendo en los medios. No solamente se tratan de percibir, de absorber, decir, ah, mira, el medio dice eso es la realidad. También, ¿qué aprendimos? La realidad no es absoluta. Una verdad, nadie la tiene. Absolutamente nadie la tiene. Todo es reportable. Y sobre todo en ciencias sociales nos decimos. Y es verdad. Matemáticas, 2 más 2 son 4 y punto. A un abogado dile 1 más 1 depende. Te va a decir depende. Sí, te sale mucho interrogante. Y a eso es lo que apunta a las ciencias sociales. Y nosotros estamos en ramas enfocados en eso. Entonces, tenemos que aprender a discernir, no solamente ser receptivos, sino ser dialógicos. Y ustedes, en la mayoría de los casos, son muy receptivos, demasiado receptivos. ¿Sí? Y ya cuando estén enfocándose en la parte laboral, ya tienen problemas, porque ya no solo dan, perdón, ya no solo reciben, sino que tienen que dar, tienen que enfocar conocimiento, tienen que plasmar conocimiento. Sí, tal vez venimos con una escuela donde el profesor tiene razón, tú aceptas, ¿no es cierto?, lo que se menciona. Tal vez y tengamos un poquito en nuestro subconsciente metidos de eso, pero hay que tratar de romper. Tú puedes cuestionar a un profesor, ¿sí o no? Se puede cuestionar a un profesor, pueden cuestionarme a mí, pero estos cuestionamientos son con fundamentos. Tú me cuestionas, yo doy mi punto de vista, te puedo refutar a tu propio cuestionamiento. Todo eso involucra una crítica constructiva. Como les dije, ni ustedes ni yo con verdad absoluta. Puede venir otra persona y lo mismo. Así hagas un texto, así hagas un libro, va a haber alguien que te puede refutar. Y hay libros que son tesis y libros que son antítesis, que se contraponen, que el uno da el punto de vista y el otro genera argumentos para contradecir a lo que se está diciendo. Venas abiertas de Latinoamérica por un lado y el manual del perfecto idiota latinoamericano por otro. Se contraponen. El manual del perfecto idiota es completamente lo opuesto a este libro. Es más actual. El otro fue hecho en el 70, ¿sí? El otro por el 2000, en el nuevo siglo, pero con otra visión, más holística, más general, no tan izquierdista, no culpando a alguien, sino viendo que nuestro fracaso es a veces, o es por nosotros mismos, no por intención extranjera, porque pobrecitos, pobrecitos, vamos a seguir siendo vamos a seguir siendo en el tercer mundo, vamos a seguir existiendo en el tercer mundo. Y esa visión se trata de romper, y eso es el crítico. ¿Qué te enseñan a ti en historia en la escuela? Desde Atahualpa te enseñan. Atahualpa, guerra con gas, Huáscar y se acabó. No hubo más antes nada, o sea, en 1500 empezó todo. Y no es así, ¿sí? No es así, absolutamente todo eso no es así. No es una historia bien contada. Igual la guerra de independencia de Ecuador tampoco es como se establece. De hecho, nos independizamos porque la corona española se debilitó, porque ellos en Europa estaban siendo sometidos por Francia y estaban ocupados en otro asunto. Claro que terminaron ganando, pero se insertó la corona francesa dentro de España, que hasta reyes pusieron. Y eso obviamente debilitó. Estaban preocupados del terreno en la península ibérica, en donde está España, estaban preocupados en eso. Que luego acá, obviamente, si necesitaban material bélico, la parte económica, aquí se debilitaron mucho. Y vinieron intereses del criollismo, etcétera, etcétera, y empezó esto de la independencia. No es que fue una hazaña histórica, ¿sí? Se puede percibir hasta cierto punto como que sí, como que nos emancipamos, como nos sentamos después de 3 siglos. Fuimos corona española por 3 siglos. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos de república? Pregunto, ¿cuánto tiempo vamos de república? ¿Quién me ayuda? Googleen, investiguen, yo les espero, no hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo? Dijo, profe, no le escuché bien. ¿Cuánto tiempo vamos de república? Ecuador es la República del Ecuador, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo vamos de república?
Googleen, no hay ningún problema. Yo les espero. Lean, absorban eso. No se queden con los que yo les digo, yo les puedo decir 100 años. Y ustedes ya se creen que son 100 años. Y se quedan con los 100 años. Después por ahí pregunta a alguien y terminan diciendo los mismos 100 años. ¿Cuántos años de república tiene Ecuador? Profe, aquí me salió, a ver, dice así, la República del Ecuador nació como Estado el 13 de mayo de 1830 y tras concluir un periodo, bueno, de eso dice ahí, y luego el proceso de independencia de España, que culminó en una batalla que hizo el 24 de mayo, durante 8 años estuvimos adheridos a la Gran Colombia, de 1830. Ya. Es decir, ¿cuántos años? A ver, ¿Cuántos? 193 años. De 1830. $193. Sí, profe, 193 años. A ver, 193 años me dicen, es decir, casi 2 siglos. Que no hay luz desde toda la noche, están los panes en el horno. ¿Ves? A ver, casi Sí, 2 profe. siglos, ¿no es cierto? De independencia ecuatoriana. Ahora, calculen este otro dato. ¿Cuánto tiempo tienen de sometimiento en la corona española? Desde que se conquistó hasta que ellos se fueron o se independizó el Ecuador. Pregunten cuántos años, perdón, investiguen cuántos años son. Ya dijeron que casi 200 años en cuanto a la independencia del Ecuador. Ahora, sometido a la corona española, ¿cuántos años? No olviden que en 1492, el 12 de octubre, fue el descubrimiento de América, ¿no? Luego vinieron ya. Pero Sebastián en 1534 más o menos fue que fue acá, vino acá a Ecuador. Ya, Entonces sería desde 1534 la... ya. Calculen ahora. De 2 siglos. 1534. Son aproximaciones, ¿no? Tampoco vamos a decir que es exacto, pero bueno, las crónicas, bueno, los cronistas de aquellos tiempos, varios cronistas, ¿no? Han mencionado fechas así. Entonces, ¿cuánto te sale, Marisol? ¿O quién está haciendo ese cálculo? 489 años. No, menos, un poco menos. Desde 1530 hasta 1822, me 30, parece. ¿Cuántos? 292. Ya. Es decir, 3 siglos, 300 años. ¿Cuánto vamos de república? 193. 200, digamos, ya, redondeemos. Somos menos tiempo república, nos pasa por 100 años que en corona española. ¿Se dan cuenta? Tal vez estos datos nosotros no lo conocíamos y lo aprendemos en la lectura, pues. Sí, a veces pensamos que bueno, la conquista fue solo 100 años y se acabó. No, miren, fíjense que son 300 años. ¿Ya? Ahora, obviamente aquí no vamos a hacer una clase de historia, pero puedo tocar partes así rápidas, ¿no? Y puntuales. Antes de Atahualpa, ¿cuántos incas había? Porque nosotros conocemos desde Atahualpa, eso nos enseñaron. Tal vez un poco de Mamaolo, de Pachacuti, ¿sí? De Tupayupanqui, pero incas, caciques, ¿de cuántos hubo? Aquí en Google dice, en total fueron 13 incas. ¿Ya? Se me salió en Google. Imagínense en 13 incas, hijos del sol, que hubieron antes de Atahualpa. ¿Sabían eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron?
Es un sometimiento similar a lo que hizo la corona española acá en Latinoamérica. ¿Sí? Ellos también iban conquistando pueblos, masacrando gente, adhiriendo a pueblos para terminar haciéndose el Tahuantinsuyo. Así funciona la vida. Pero nosotros, pobrecitos, nos conquistaron, nos masacraron y punto. Pero también se masacró dentro del mismo pueblo. Sí, eso es lo que quiero que entiendan. Y ahí tienes una crítica a la historia, porque no te enseñan así. Solo te hablan del sometimiento, pero no cuando sometieron. ¿Sí? Entonces, a esto es a lo que conllevo cuando quiero mencionar sobre la crítica en estos asuntos, en cualquier asunto, ¿no? Como les dije, este rato hemos topado una parte histórica como ejemplo. No hablamos, no nos enfocamos tanto en la parte de los medios de comunicación, que se puede criticar muy fácilmente. ¿Cuántos de ustedes saben que prácticamente se, se concesionó Galápagos a una empresa suiza? ¿Quién sabe eso? Des en cuenta. Con el gobierno del Encuentro se concesionó, con el gobierno de Lazo se concesionó Galápagos a una empresa. Te venden bonito, claro, es parte de la deuda externa, ellos van a pagar una parte, sí, pero está concesionado y a lo mejor generan más recursos. Y no es que se va a quedar para el Ecuador, o te dicen que sí. Ya nos ha pasado con el petróleo cuando fue en el 80 el boom petrolero con Texaco. Ellos pusieron el material, pusieron absolutamente todo, y luego, ¿qué pasó? Evolucionamos como país, ¿sí o no? A comparación de lo de Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros con la materia prima, ellos con la tecnología, terminamos vendiendo, solo somos productores, no tenemos industria, y ahí está el sometimiento de Latinoamérica. Una vez más. Sí, a veces pensamos que el retroceso es por nosotros, que vienen antecedentes, ¿no? Vienen antecesores. Y las políticas equivocadas de ciertos gobiernos. Argentina era un gobierno poderoso, tenía industria. Luego acuartó y se dedicó solamente a vender. Y terminó un país más de Latinoamérica. Sí, porque no generó industria. Los países europeos, bueno, no todos, ¿no? La mayoría o algunos, desarrollaron por eso. Estados Unidos se desarrolló mucho por eso, por la industria. Revolución industrial, revoluciones agrarias, son realizadas en Europa. Y eso obviamente que causó muchas muertes, pero ayudó a que estos países progresen por la visión, ¿sí? Por cómo son ellos como, bueno, desde su crianza es que influye todo, absolutamente todo. Y nosotros seguimos un poco estancados, viendo qué podemos hacer. Sigamos. Entonces, bueno, ya mencionamos que Barbero hablaba sobre la tecnicidad, ¿no? Enfocando que es un órgano perceptivo que en donde se articulan todas las innovaciones tecnológicas. Menciona que este concepto permite alejarnos de considerar a la tecnología como algo exterior o como vehículo, ¿sí? Para entenderla como que está dentro de nosotros, o está cerca de nosotros, perdón, como articuladora de los procesos de apropiación cultural. Es decir, que no está alejada, va con nosotros de la mano. Entonces, la tecnología supuestamente no posee efectos instrumentales y lineales, sino que articula la cultura cotidiana y el modo de producir transformaciones. ¿Ya? Estos modos de sentir, de percibir y las formas de producirse se ven netamente en la experiencia social. También menciona que la comunicación y la educación se produce como una forma ligada al consumo o el consumismo total de la cultura. Las nuevas ramas de las industrias culturales de tipo multimedia alteran de manera sustancial el desarrollo de las capacidades intelectuales, ¿sí? Y el acceso a la información por parte de los jóvenes en edad escolar. Ahora, otra pregunta que pueden hacer a sus padres o hermanos mayores.
cómo ellos accedían a la tecnología, perdón, a la información. ¿Ustedes saben cómo ellos accedían? Bueno, yo también me incluyo porque soy un poco de esa generación. Antiguamente, biblioteca. profe, por la prensa, por la radio. La ¿Ya? radio en mi pueblo. Ujú. Ya, era E así. incluso hay lugares, digamos, acá por mi zona, hay lugares que les llaman campos donde no hay nada de esto de internet, pero ellos, sin embargo, reciben la información por medio de las radios. Claro, acá también es igual. Hay partes rurales y es radio AM. Ni siquiera pueden tener bien una radio FM. Sí, tienen que ponerle un cable súper largo para que coja la señal. Ya, ahora, y cuando sus hermanos o sus padres estaban estudiando y les mandaban a hacer una consulta, La biblioteca, y bueno, en mi época de escuela ahí todavía iban los cyber, ¿no? Todavía no había mucho como ¿ya? presupuesto para una computadora. Así era, así era. Era un acceso a la biblioteca un poco, bueno, de hecho no un poco, es mucho más dificultosa. Ahora ustedes mientras tengan internet y tipen, ya saben que. Imagínense si yo les decía esta consulta, lo que le pregunté hace un rato. ¿Cuántos años vamos de república y cuántos años estabas bajo el sometimiento español? No sé a dónde iban a preguntar ustedes si hubiera sido antes. ¿Sí? Tal vez les hubiera dicho fuentes, tal libro. ¿Ya? Pero ahora no, pues ahora coges, entras a Google y ¡pac! Ya está. ¿Cuánto demoraste? 1 minuto. Lo que el otro te puede demorar, ojalá encuentres el libro un día. Entonces ustedes tienen más fácil acceso a la información, claramente, y esto obvio que ayudó las tecnologías, ¿sí? Pero puede ser un arma de doble filo, porque nos hacemos estáticos. A veces ni leemos control C, control V, ¿cómo fue? Aquí dice algo en Google, Rincón del Vago, Wikipedia, dice algo sobre esto, ni siquiera le lees ya por último. Le copias y le pegas tal cual. En cambio, involucraba irse a la biblioteca desde la movilización. Llegar, buscar el texto. Y obviamente otros argumentos más, ¿no? Que se nos que terminamos tal vez mañana mencionando todos los pros y los contras entre estos nuevos accesos de la tecnología. Ahora alguien te dirá, tal vez recibes mejor la información porque lees y sacas el resumen, pero ya leíste. En cambio, en el internet, como es fácil, lo pegas, ni lo citas, sino que lo pegas. Y no entendiste nada por el facilitismo que da. En cambio, antes a lo mejor lo lees y tenías que leerlo porque no tenías más opción que responder a la pregunta. Listo, señores. Bueno, eh, dentro de esta semana, creo que les he colocado una actividad. Ojalá funcione. Yo creo, bueno, como esto va bien, me refiero a la luz. Obviamente que van a funcionar, pues ¿cómo será? Una especie de repetidora para que funcione la plataforma EVEA y ustedes puedan tranquilamente desarrollar esta actividad. Dice Joan Andrea Zambrano, buenos días, licenciado, respecto al tema de las bibliotecas, daban tanto tiempo para acceder. Bueno, claro, en aquel entonces, ¿no? Hoy hay bibliotecas, pero para una tesis estaría bien. A ver, entonces, señores, enfocándonos en la actividad de esta semana, no recuerdo cuál era la actividad. No sé si era un foro y desarrollado, ya saben que eso es cualitativamente. No recuerdo la actividad, sinceramente. No sé si era un... No recuerdo la actividad, sinceramente. No sé si era un... ¿Cómo? Yo creo que no. Ejercicio de redacción. No les escucho. Era realizar un periódico, redactar un periódico cada uno con su noticia. Sí, eso es lo que iba a decir. De esta semana. Sí. Ay, Yo no ay, digo ay. que sea política, o sea que si viene algún
o alguna cosa así. O sea, en la plataforma Queremos- decía de cualquier tema libre que sea referente a lo que sucede en nuestro sector. Ya. Bueno, entonces, como ejercicio ya vamos a terminar realizando eso. Ya saben que estos trabajos son grupales, ¿no? Ustedes ya crearon el periódico. Ya el periódico está creado. Sí, verán, a veces caduca el periódico, ya porque ha pasado 15 días. Entonces, crean nuevamente otro periódico, no importa, sigue siendo gratis. Y lo usan. ¿Por qué? Porque a veces me pegan links y ustedes redactan y yo ingreso y resulta que ha caducado el periódico. Entonces, crean nuevamente. Dime, Evelyn. Profe, pero quería preguntar, porque la semana pasada, ¿se acuerda que yo también decía si podemos hacer de cualquier noticia? Y usted dijo que no, que era... Entonces, eso quería mencionarles, señores estudiantes. Bueno, Profe, tiempo, hasta el tiempo. WhatsApp no vale, verá. Se está